En esta actividad discutiremos acerca de los circuitos RL. Para ello, repasaremos el concepto de autoinductancia. Se define la inductancia, denotada con la letra L, como una medida de la oposición a un cambio de corriente en una bobina o inductor. La ecuación que define la autoinductancia es aquella que relaciona la FEM autoinducida con la variación de la corriente. La unidad de medida de la autoinductancia es el Henry. Veamos cuándo ocurre autoinducción. Pensemos en una bobina por la cual circula una corriente constante. Esta corriente produce un campo magnético como el que se dibuja, como el que está mostrado en la figura A, al interior de la bobina. Cuando la corriente varía, supongamos por ejemplo que aumenta, como lo que está escrito en el caso B, ocurre variación del flujo magnético al interior de la bobina, lo que induce una corriente que se opone, que produce un campo magnético, el cual se opone a la variación del campo magnético original. En el caso que la corriente disminuya, ocurre algo similar. Al disminuir la corriente, ocurre una variación del flujo magnético. La variación del flujo magnético induce una FEM cuya corriente produce un campo magnético que se opone a la disminución de la corriente. Un circuito RL es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Un circuito simple RL sería aquel que contiene una resistencia R, una bobina L, una fuente y un interruptor denotado aquí como S. En realidad, toda bobina real puede ser representada por una bobina ideal sin resistencia y una resistencia que correspondería a la resistencia del alambre que constituye la misma bobina. Entonces la bobina real equivale a una bobina ideal y una resistencia en serie, denotado aquí como L y R. Ahora, si escribimos la ecuación de la diferencia potencial en la bobina real y en la dirección de la corriente, entonces tendremos que la diferencia potencial, denotado aquí con la letra epsilon, corresponde a la diferencia potencial en la bobina ideal más la diferencia potencial en la resistencia. Ahora, para encontrar una expresión para la corriente en función del tiempo, debemos plantear la ley de Kirchhoff de voltaje para el circuito. Supongamos que tenemos en este circuito la fuente, la resistencia y la bobina. Entonces la suma de las diferencias de potencial de cada uno de estos tres elementos debe sumar 0. De aquí, si uno despeja de I a dt, obtiene una expresión que, al ser integrada, para encontrar la expresión para la corriente, se llega a una exponencial creciente. El factor L sobre R se suele denotar con la letra tau, corresponde dimensionalmente a un tiempo, y se le llama la constante de tiempo. Si graficamos esta función, corresponde justamente a la exponencial creciente, que es asintótica al valor E sobre R, y la constante de tiempo tau, cuando ha transcurrido un tiempo igual a una constante de tiempo tau, la corriente que circula es igual al 63% de la corriente final asintótica que corresponde a E sobre R. A epsilon sobre R, perdón. Ahora, en t igual 0, cuando se cierra el interruptor, la corriente aumenta y la inductancia se opone a este aumento de corriente. Cuando el tiempo es lo suficientemente grande, la corriente es aproximadamente constante y por lo tanto la inductancia no actúa. Ahora, la convención para los signos es, si nos estamos moviendo a través de la inductancia en la dirección de la corriente, entonces la expresión va a llevar un signo menos, la expresión de la diferencia potencial de la inductancia ideal. Ahora, si nos movemos a través de la inductancia en la dirección contraria, va a llevar un signo positivo.